Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo pleno. Y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Y hemos traído un mensaje que es la segunda parte de la aula número 4, que fue del seminario dictado por el profesor en Recife, Brasil. Entonces, esto le podemos colocar como la quinta aula, que es la continuación del tema de la aula 4, que le colocamos el título entonces, la apostasía, el anticristo y el hijo de perdición. Hoy veremos esta última parte entonces, que es el hijo de perdición, como decimos en la segunda parte de la aula número 4, pero también la podemos marcar como aula número 5. Vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que está escrito sobre el apóstol Pablo, enseñando a sus oyentes en la iglesia ya aquí de Tesalónica. Y veremos cómo el apóstol Pablo, entonces, con la preocupación que él tenía de enseñar a los discípulos de aquel tiempo, para que no estuvieran ellos siendo engañados, porque era un tiempo de gran apostasía. Entonces dijimos, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 3, dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el versículo 3, muy importante para el tema que vamos a abordar en esta tarde. Entonces, esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo. El apóstol Pablo es entonces el que recibe esa revelación y es él el que deja todo escrito. Y todo esto para la tradición religiosa, esto es un enigma. La iglesia del primer siglo después de Cristo fue escenario de una gran apostasía, pero para la tradición religiosa aún no pasa de especulaciones, por no conocer los tiempos que se vivieron en el siglo I. Ahí comienzan entonces las especulaciones, diciendo que algunos dicen que esto del hombre o el hijo de perdición, el hombre de pecado o el anticristo, o todo esto, ellos hacen una mezcla que tampoco no se puede entender. Pero aquí por eso separamos este mensaje para hablar únicamente del hijo de perdición. Entonces, para la tradición, el hijo de perdición todavía no ha venido, pero eso es lo que veremos aquí en este estudio. Para ellos entonces muchas veces proclaman que podría haber sido Hitler, el hombre de perdición o el hombre de pecado. También se escuchó hablar que sería Mussolini, también escuchamos hablar que sería George Bush. Todos estos son solamente especulaciones. Bin Laden, ya escuchó de hablar también que puede haber sido Bin Laden. Ahora el Papa Francisco podría ser, según la tradición y según la religión, el hijo de perdición. Otros dijeron que podía ser también Donald Trump, también que podía ser. Y hay tantos que son solamente sugestiones que no se relacionan con la verdad, ni en el tiempo de la descripción que habla el contexto, que habla el texto del apóstol Pablo. ¿Quién es entonces? ¿Quién es entonces este hijo de perdición? Y el apóstol Pablo se refirió como hombre de pecado, hijo de perdición. Y se entiende perfectamente en el texto y es muy nítido que fue un personaje típico del siglo I, de la primera era cristiana, después de Cristo. Se entiende entonces, y descartando allí toda posibilidad de verlo ahora en algún tiempo, o un tiempo presente o un tiempo futuro, un tiempo después del año 70.
Se descarta completamente eso por las Escrituras. Por eso necesitamos entender, estudiar, meditar en las Escrituras para poder entender la verdad de lo que está escrito. Y después que entendemos la verdad que está escrita, entonces allí poder enseñar. Pero muchas veces enseñamos cosas que no entendíamos, hablábamos cosas que no conocíamos. Pero con la revelación del apóstol Pablo entendemos perfectamente hoy que este periodo donde existió el hijo de perdición ya pasó y llegó eso entonces en el año 70. Por lo tanto, no es que venga algún personaje después del año 70 que sea el hijo de perdición o que sea el hombre de pecado. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:6, que dice lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, este hombre existía, porque dice, y ahora vosotros sabéis, estamos hablando del año 51 después de Cristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Significa que este hombre iba a ser manifestado en su tiempo, iría a ser revelado, pero todavía él estaba ya allí, sujeto a algo, porque había algo que dice que lo detiene, pero entendemos que ya ese hombre estaba vivo. Y entonces vamos a entender un poquito más entendiendo los versículos bíblicos. El hombre de perdición o el hijo de perdición es lo mismo. Aquí vemos entonces la determinación del tiempo. Allí vemos de que este hombre existía. No es que va a existir en esta época o que va a nacer más adelante. No, sabemos que existió porque aquí dice que hay algo que lo detiene. Entonces ya estaba este hombre con vida, en vida. Y no es solo llegar y leer, ¿no? Hay que estudiar, hay que entender también cronología para poder entender los tiempos. No es llegar a interpretar también, ¿no? Porque la interpretación, usted puede dar una interpretación humana, una interpretación de su condición mental. No, esto también tiene que ser la interpretación considerada bajo la hermenéutica, la exégesis, consciente, que es la palabra de Dios con la que estamos tratando. No es un libro cualquiera, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y el texto dice a los de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, como vimos aquí, que ese hombre ya existía. Y el apóstol Pablo dice que aquel hombre de iniquidad estaba vivo, estaba retenido en su tiempo. Y el apóstol Pablo escribió esta carta, como decimos, le volvemos a repetir, el año 51. Y este es el primer punto en que rechazamos toda y cualquier posición futura, después del año 70. Porque esta manifestación de aquel personaje es porque él vivió en aquel siglo. Entonces, no podemos aceptar las especulaciones que hay en relación a que este hombre iría todavía a aparecer. No, él ya vivió, ya existió y ya murió. Entonces aquí es lo que vamos a ver, cómo también ese hombre ya no está más. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:7, dice lo siguiente: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces hay algo que lo detiene, hay algo por lo cual todavía no es el tiempo de manifestarse. Entonces en aquel tiempo, estamos hablando del siglo I, dice que el misterio de la iniquidad ya opera, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Significa que ese ministerio de la iniquidad ya opera en aquel tiempo. Y dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces significa que hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Eso es lo que vamos a ver.
En esa altura, los hermanos de Tesalónica ya estaban viendo el desarrollar de ese misterio de la iniquidad. Ellos ya estaban conociendo quién fue entonces, y en aquel siglo, el que detenía a este hombre de la iniquidad, que ya en el siglo I fue manifestado. Pero aquí estamos viendo y desenvolviendo el tema para entender quién es ese hombre de la iniquidad, ese hombre de pecado, ¿no? Aquí en 2 de Tesalonicenses 4 dice que era un líder político. Tesalonicenses 4 dice, el cual se opone, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Significa que él fue un hombre de una posición política, porque se sentó en un trono, ¿cierto? En el trono de Dios allí, como una autoridad. Por eso que dice que era un líder político, el cual se opone y se levanta a todo, se levantaría a todo lo que se llama Dios y se sentará en el templo de Dios, en el trono, no en el templo, más en el trono de Dios, que tiene lugar de autoridad, como una autoridad política de la época, del siglo I. Observemos, el templo está en esa altura, en ese periodo el templo estaba existente, el templo estaba de pie, por lo que dice aquí, que queriéndose sentar entonces allí en el templo, versículo 4, en el templo, se sienta en el templo de Dios, como Dios, significa que el templo también está de pie. Todo eso son asuntos importantísimos para entender la época, en la época que estamos hablando del siglo I. Importante que usted preste atención hasta el final de este tema, porque es muy importante para usted después enseñar. Si usted es un líder de alguna denominación, si usted es un anciano, si usted es un obispo, o usted es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un misionario, una misionaria, todos necesitamos conocer la verdad para poder enseñar lo que es correcto. Así que le pido que usted se mantenga hasta el final en este mensaje. Vea también la primera parte, que hablamos entonces del hombre de la iniquidad. Hoy en día estamos en la segunda parte de la aula número 4. Que también la denominamos número 5, esta. Así que vea cómo la interpretación correcta es necesaria, muy necesaria. Aquí vemos entonces que el templo estaba de pie. Esto de estar sentado en el templo no quiere decir esto literal, que se va a sentar en el templo de Dios, sino que era un lugar de autoridad. Significa eso. Este hombre dice que es un hombre de autoridad, y ese sería un líder político que se opone contra Dios. Es un líder político que está en oposición, en aquella época, en oposición a Dios, y quiere ser adorado como Dios. Además de ser un líder político, era poderoso y malo. Era un hombre malo, perverso. Aquí mismo en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, dice lo siguiente: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, aquí el versículo 9 dice que era un hombre de gran poder, señales y prodigios, pero era cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces no podía ser un hombre santo, ni un hombre bueno, ni un hombre de Dios. Entonces por eso que se opone a todo lo que es Dios y quiere ser adorado como Dios. Sí, otro punto importante fue que en el tiempo de su reinado tendría muchas falsas señales y maravillas. Él haría eso a través de la obra de Satanás, obras de milagros, señales, maravillas,
que en ese tiempo entonces Satanás operaba. Y eso lo podemos ver también, usted lo puede marcar allí, Mateo 24. Anótelo por favor, 1 de Timoteo 3, 9 al 13 y 1 de Juan 2, versículo 18. Ahora, el segundo de Tesalonicenses, versículos 2 y 8 y 9, vamos a leerlo aquí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Eso fue en el año 70. El esplendor de su venida fue en el año 70, cuando el Señor vino por sobre la nube y aplicó el juicio. Cambió el pacto y todo eso que ya hemos conversado en todos estos temas escatológicos que ya son la obra consumada. Y entonces el versículo 8 y 9 dice que lo mataría con el soplo de su boca. Ahora, esto también no es literal, hermano, porque usted no puede pensar que Dios iba a venir y lo iba a soplar. No es eso. Por eso tenemos que entender la Biblia, porque todo tiene significado espiritual, ¿no? Y usted tiene que entender el lenguaje bíblico de los profetas. Aquí vamos a ver uno, usted lo puede anotar allí también. Significa, el soplo de su boca significa juicio de Dios, ¿no? Juicio de Dios, porque Dios no iba a venir acá, no iba a venir allí en el lugar, en el primer siglo en Jerusalén y lo iba a soplar, no. Esto no es literal, es simbólico. Pero usted puede ver también en un ejemplo de eso, tenemos en Isaías 30 y el versículo 27 y al 33. Tome nota, por favor, ahí usted va a ver el soplo también, que Dios también operó allí un juicio. Entonces, ¿quién fue el hombre que vivió en el primer siglo? Podemos identificar por los textos. Ya más o menos sabemos quién es, ¿cierto? La respuesta entonces fue Nerón. Nerón fue este hombre malo, perverso, inicuo, lleno de maldad, odio, y que se colocó siempre en contra de Dios y quería ser adorado como Dios. Nerón. Y también dice que era poderoso y malo. En el Antiguo Testamento vemos muchos hombres con el mismo carácter de maldad. Usted puede ver, anótelo por favor, usted puede ver eso en Ezequiel 28:2, donde habla del rey de Tiro. También puede verlo en el rey de Babilonia, en Isaías 14, versículo 13 y 14. Tome nota, por favor. Si usted no alcanza a tomar nota en este momento que estamos trayendo esta palabra, escuche de nuevo el mensaje, coméntelo con otras personas, estúdielo junto a un grupo de personas, principalmente que fueran líderes o un equipo de las denominaciones, que siempre hay equipo de obreros. Si usted es el líder, llame a los obreros, prepare bien a la gente, porque ahí Dios se va a agradar mucho. Ahora, puede anotar también, por favor, Daniel 11, estamos hablando de la maldad de este hombre y otros líderes que también fueron tan perversos cuanto como Nerón. Daniel 11, 36. Ese fue el rey Antonio Epifanio, que también fue un hombre perverso. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2:6 dice que estaba retenido, pero estaba vivo. Este es un segundo punto que está allí en el versículo 9 de Tesalonicenses. Te lo puedes comparar con Mateo 24, 1 de Timoteo 3, de 9 al 13, y 1 de Juan 2, 18 al 26. Vea que son versículos importantísimos para el tema que le estamos trayendo, el hombre de la iniquidad. ¿Quién fue ese hombre de la iniquidad? Vea que él sería manifestado y luego sería destruido, juntamente en conexión con la caída de Jerusalén en el año 70. Él también fue destruido por Dios, tal como lo dijo, con el soplo de su boca. Isaías 30, del 27 al 33, usted va a encontrar una referencia muy
similar a eso. Entonces, la apostasía y el anticristo y el hijo de perdición es de lo que estamos hablando en el tema de la cuarta aula. Y esta es entonces la segunda parte de esa cuarta aula. Entonces, ¿quién fue el hombre de iniquidad? ¿Que vivió en el siglo I? Fue Nerón. Ese hombre malo y perverso. Cuando el apóstol Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses, aún Nerón no era emperador. Estaba retenido. Eso dice que estaba retenido en Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice que estaba retenido. ¿Quién lo retenía? A él. Algo lo retenía, alguien lo estaba reteniendo. ¿Quién estaba entonces reteniéndolo? Era alguien que estaba en el trono, porque él quería sentarse en el trono, en el lugar de autoridad. Ya dijimos lugar de autoridad, era su padrastro, Claudius. Claudius en aquel tiempo era el emperador, pero sucedieron cosas allí. Mire como Claudius, él estaba casado con Agripa. Entonces Claudius fue padrastro de Nerón, y la madre de Nerón asesinó a Claudius para que Nerón tomase el lugar de autoridad. Entonces se entiende que el misterio de iniquidad era la conspiración y maquinación de Agripina. Agripina, que fue la madre de esposa de Claudio y madre de Nerón. Agripina, para que su hijo asumiera el poder, entonces asesina a su esposo Claudio y lo coloca en el trono de poder. Bueno, Nerón dijimos que es el hombre de iniquidad. Nada bueno se podía encontrar en él. Entonces el reinado de Nerón fue caracterizado por su impiedad, por su crueldad. Nerón fue llamado como el veneno del mundo, el hombre más cruel que existió en la época. Este hombre, Nerón, que era hijo de Agripina, mandó matar a su propia madre, Agripina. Él tenía una esposa que se llamaba Octavia. Y Octavia también, a mando del propio Nerón y en la presencia de Nerón, por obligación de Nerón, cortó sus venas y murió allí por orden de Nerón. Esa fue la primera esposa de Nerón. Él contrae nuevas nupcias y entonces con Pompeya, que sería su segunda esposa, Pompeya, y también mata Nerón a Pompeya con un fuerte puntapié que la mató. De ese fuerte puntapié muere entonces también la segunda esposa, Pompeya. Entonces Nerón también mató millares de cristianos. Como vemos, ese era el hombre entonces, eso era el hombre de iniquidad. Este fue el hombre más perverso de la época. Pero cae entonces, como dice que el Señor dice que lo exterminaría con el soplo de su boca. Viene entonces el tiempo del juicio en el año 70, y el Señor también allí opera el juicio en conexión con la caída de Jerusalén. Los hermanos conocían la época por causa de las señales que el Señor había ya anunciado en el sermón profético en Mateo 24. Él dice que por las señales conocerían el tiempo. Los hermanos, ellos no conocían, la iglesia en aquel tiempo no conocía el día ni la hora, pero por las señales conocían la época, conocían el tiempo. El Señor les mostraba hasta por las estaciones del año, primavera, verano, y también por los árboles frutales. Les mostraba el tiempo que sucederían todas las cosas y sería el tiempo del fin. En ese tiempo, cuando vivió este Nerón allí,
Y después de Nerón vinieron otros emperadores, ¿no? Porque él fue el emperador después de Claudio, que era el padre que la madre manda a matar a Claudio para que Nerón asuma el poder. Entonces Nerón sube y fue el emperador de aquel momento. Pero cuando él muere vinieron otros, que ya también está, me parece que en la segunda clase o la tercera, donde están los tiempos de cada líder que se sentaron en el trono allí de autoridad para ser el emperador de aquel tiempo, que era el Imperio Romano. Así que los hermanos, como digo, no sabían la hora, pero sí conocían las señales. Entonces queda muy claro en este final de esta aula cuarta que el hombre de iniquidad entonces fue Nerón, hijo de esta mujer Agripina, hijo de Agripina, hijastro de Claudio. Con esto entonces lo dejamos cordialmente invitado, porque terminamos este mensaje que sería el cuarto completo en 2 aulas, la primera y la segunda, que la colocamos número 5, la aula número 5. Como digo, no hay más que hablar sobre el Nerón, porque fue un hombre terrible y perverso, como creo que muy difícil se encuentre, porque matar a la madre, matar a las esposas, matar a millares de cristianos, fue un hombre perverso, como está escrito en la palabra de Dios. Estudie, prepárese, capacítese y después enseñe. Le damos las gracias a usted entonces por este momento, y le pedimos entonces que se suscriba para que usted pueda entregar estos mensajes también y nos ayude a enviar mensajes a todas las naciones, porque la palabra de Dios tiene que correr, tiene que correr, y así los hermanos van a conocer. Como digo, lo dejo invitado para un nuevo mensaje, que será la 6ª aula del seminario dictado en Brasil, en la ciudad de Recife. Tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana.